Un saludo muy especial para todas las personas que a esta hora nos acompañan en esto que se llama Al Día con el Agro, un espacio de opinión y actualidad hecho especialmente para ustedes. Y el día de hoy justamente traemos un tema que es de auge en este momento, pues por qué no decirlo, si depende de la vida también de nosotros y por supuesto del planeta. Se trata del cambio climático y hoy vamos a hablar de su impacto, pero sobre todo en la ganadería, en la silvicultura, en qué está pasando también en la agricultura y qué podemos hacer en Colombia, cómo se está manejando esto, y vamos a hablar de un tema y es el financiamiento que se da a partir de esto y entidades pues que justamente han decidido poner su granito de arena para trabajar por eso. Por eso nos encontramos hoy en las instalaciones de PwC y justamente estamos hoy con una de sus socias de sostenibilidad y cambio climático. Ella es Margarita Casas. Margarita, ¿cómo estás? Bien, muchas gracias y muchas gracias por esta invitación tan importante. Bueno, hablemos y empecemos haciendo un contexto de este proyecto que ustedes están liderando en materia de cambio climático. Sí, bueno, yo creo que es muy importante contarle a nuestra audiencia que sin duda el cambio climático es un problema fundamental que tenemos que atacar y reconocer que es muy importante por los impactos y los riesgos que nos genera como sociedad. Y en esa medida el gobierno de Reino Unido ha desarrollado un programa que en este momento está en 10 países, en nuestra región está en Perú, está en México, está en Colombia, y fuera está por ejemplo en Turquía o en Egipto, países muy parecidos a nosotros en materia de vulnerabilidad climática y en materia como también de retos sociales. Y lo que busca es apoyar a estos países en el desarrollo de un programa que genera espacio de encuentro entre proponentes de proyectos climáticos y financiadores, inversionistas y donantes. Los proponentes de proyectos climáticos lo que buscan es desarrollar proyectos, por supuesto generar ingresos y tener unos impactos positivos frente al ambiente, ¿cierto? Pero nos enfrentamos muchas veces como proponentes de proyectos a no tener los recursos para avanzar en lo que queremos con estos proyectos puntuales. Entonces, para eso hay formas de canalizar recursos que entidades financieras, que inversionistas y que donantes pueden tener disponibles y que pueden querer poner en estos proyectos, pero para lo cual se necesita que estos proyectos sean bancables, que tengan súper buen atractivo y que pues evidentemente generen un beneficio ambiental y pues un beneficio al final social para el país también. Sí, hablemos justamente de las finanzas en el tema de cambio climático, porque es un tema que de pronto no se toca tanto. Hablamos, por ejemplo, de lo que son gases de efecto invernadero, las causas principales, hablamos de las consecuencias que tiene, pero muy poco a veces se trata el tema de financiamiento. ¿Cómo es que funciona esto a nivel global? Sí, es muy importante entender que, como mencionaba al comienzo, es un problema muy importante en este momento. El Foro Económico Mundial, de hecho, en el análisis que hace sobre los riesgos que son más apremiantes o más severos a escala global, califica los riesgos ambientales relacionados con el ambiente y con el cambio climático como algunos de los más importantes, porque tienen un efecto muy dramático en los negocios, en nuestro ambiente. En este momento está lloviendo muchísimo mientras hacemos la entrevista y todo esto es producto de lo que pasa pues, con el cambio climático y cómo estas condiciones climáticas se exacerban. El reto es que resolver este problema, no solamente desde el punto de vista de reducción de gases de efecto invernadero que mencionabas ahorita, sino de estar preparados y hacer frente a esta vulnerabilidad que como país tenemos, por ejemplo, requiere de recursos, ¿sí? Recursos de todos los sectores, recursos de todos los actores. Entonces, el gobierno solo no está en capacidad de hacer frente a este problema, necesita el apoyo de otros sectores y en ese sentido se empieza a hablar de finanzas climáticas para ver cómo diferentes actores pueden poner recursos para el desarrollo de proyectos, iniciativas y programas que permitan la reducción de emisiones y pues la adaptación al cambio climático a nivel país y a nivel incluso corporativo. Bueno, hablamos, por ejemplo, y demos un contexto también de lo que está pasando entonces en Colombia. Empecemos por ahí, esa introducción, para que también aquellos que nos están viendo en ese momento pues puedan conocer cuál es la realidad y con la que nos enfrentamos hoy a 2023. Porque hay datos bien interesantes y, por ejemplo, tristemente, valga la pena decirlo, para el gremio que nos ve, los agricultores, los ganaderos, pues terminan siendo unos de los principales contaminantes. Hablemos un poco de eso. Sí, es una buena pregunta, Angie, porque es muy importante entender, pues, en el contexto de nuestro país, pues, cómo está la situación y a qué nos enfrentamos.
Digamos que en general Colombia es un país que no genera, en comparación con otros, una gran cantidad de gases de efecto invernadero. ¿Sí? Nosotros estamos por cerca del 0,50 y algo por ciento en emisiones frente al total de emisiones globales. Esto es poco, en realidad, en comparación pues, con lo que emiten otros países. Sin embargo, somos uno de los 11 países, se puede decir, más vulnerables al cambio climático. Entonces, por un lado, no emitimos tanto, pero generamos emisiones y debemos ser responsables y gestionar desde todos los sectores y desde todas las organizaciones y desde el sector público, privado, etcétera, iniciativas para poder abordar este reto de reducir las emisiones, pero por otro lado nos enfrentamos a un gran problema de vulnerabilidad, y esto es que no estamos preparados para todos estos efectos dramáticos que el cambio climático está trayendo y que va a seguir trayendo. Bueno, eso es preocupante, ¿no? Porque entonces hablamos, si bien no somos los principales emisores, sí tenemos un estado de vulnerabilidad bien grande. ¿Cómo se divide esto en sectores? En Colombia, el sector que más participa en las emisiones de gases de efecto invernadero es el sector AFOLU, que es el sector pues, de agro, de otros usos del suelo. Y es importante decir que una gran parte de esas emisiones que se generan en el sector están conectadas con la deforestación, que es un problema pues no solamente ambiental y climático, sino es un problema social, porque está pues conectado con condiciones de migración y desplazamiento, está conectado también con actividades ilegales. Entonces es un problema que nos muestra cómo los retos del desarrollo sostenible están interconectados. Uno mueve una palanca y se ajusta a otra. Es una cadena grandísima, interconectada. Entonces es importante reconocer que la deforestación es un aporte, digamos, importante en esas emisiones, pero pues por supuesto también el resto de actividades ganaderas y agrícolas que desarrollamos son importantes, y una razón por la cual somos, digamos, desde este sector partícipes importantes en el reto es que, por ejemplo, desde el sector agrícola también se generan gases como el metano por el proceso digestivo de los animales, y el metano es un gas que tiene un poder de calentamiento muy superior al que podrían generar otras industrias a través del CO2, entonces exacerban el problema del cambio climático. Lo sigue el sector energético y pues creo que entre esos dos hacen como el volumen más grande. Sí, y eso es bien interesante porque justamente lo que es el sector energético y por supuesto pues la agricultura, el tema de deforestación y otros usos del suelo pues se da netamente en las zonas rurales también. Hablemos de esto y por qué se da esto, o sea, por qué generalmente la agricultura, la ganadería, a veces los ganaderos, debo confesarlo, nos dicen, hombre, estamos cansados de que nos relacionen con el tema de cambio climático, nosotros también estamos apostándole a una ganadería regenerativa, a una ganadería sostenible, salen un montón de conceptos nuevos, pero pareciera que no es suficiente, porque hay mucho trabajo por delante. Entonces hablemos un poco del por qué la agricultura, la ganadería, la silvicultura se dan y son más propicias a esto. Sí, pues yo creo que hay una característica particular y es lo que mencionaba ahora, y es el tipo de gases que se emiten en la actividad agrícola, pues porque el metano tiene un poder de calentamiento mayor que otros gases. Creo que hay el contexto de la deforestación que también hace que en general el sector se vea y se perciba como un gran contribuyente del problema de las emisiones. Pero yo también creo que hay mucho que tiene que ver como con las prácticas que se desarrollan en ganadería, y estoy completamente de acuerdo contigo. Hay muchos ganaderos, hay muchos agricultores que están desarrollando prácticas diferentes. Sí, le están apostando a un cambio. Que le están apostando a un cambio. Las asociaciones ayudan mucho en ese proceso de formación y de fortalecimiento de capacidades para ir en esa dirección, y hay que seguirlo haciendo. Es muy importante. El reto es que muchas veces estos proyectos están muy bien estructurados y construidos, pero se les dificulta un poco conseguir esos recursos que necesitan para escalarse, y para eso está la aceleradora de financiamiento climático, para ayudar a esos proyectos a poderse fortalecer, para ser mucho más atractivos para inversionistas, donantes o entidades financieras. Sí, es cierto. Por ejemplo, si usted, querido televidente que nos está viendo ahorita, dice, venga, ¿qué es esto de la aceleradora de financiamiento climático? Ya se lo vamos a explicar, porque ahorita estamos dando ese abrebocas para que usted entienda la importancia de ese proyecto y el contexto entonces que gira en torno a Colombia. Hablemos también, Margarita, sale justamente esta semana un estudio donde algunos investigadores de la Universidad del Rosario presentan a Colombia como uno de los 9 países o uno de los países donde estamos 9 veces menos desarrollados en temas de cambio climático.
Lo que ellos dicen es, nosotros no tenemos investigación, nos falta desarrollo, relacionando pues con países de la OCDE propiamente. Hablan, por ejemplo, del IDEAM y dicen que es insuficiente, que nuestros meteorólogos, que nuestros hidrólogos pues ya se están yendo justamente, y pues poco a poco esto está afectando también nuestro cambio climático y nos está llevando a que ese colchón que de pronto amortigua un poco la situación, pues esté quedando sin base. Entonces, hablemos de eso, cómo está Colombia en temas de investigación y de desarrollo, porque pareciera que a veces no es lo suficiente. Sí, yo creo que para devolvernos un poco, no estamos hablando solamente de Colombia, sino a nivel global, en cuanto a la necesidad de inversión en investigación, en desarrollo y en tecnología que debemos hacer para hacer frente al cambio climático. PwC saca cada año un análisis en donde revisa cuál ha sido la velocidad con la que hemos descarbonizado la economía y la velocidad que necesitamos tener para poder llegar a una meta que nos propusimos, que es no superar el cambio climático en 1.5 grados frente al nivel preindustrial. En el Acuerdo de París en 2015 dijimos no queremos superar los 2 grados, vamos a apuntarle al 1.5 y ya los estudios indican que vamos en el 1.1, 1.2 de calentamiento. En 2021 logramos reducir la intensidad de carbono, es decir, la cantidad de emisiones que generamos por unidad de PIB global, en 0.5%. Y lo que necesitamos cada año es 15.2% en términos de reducción de la intensidad frente al año anterior. 0.5 versus lo que necesitamos, que es 15. Entonces, vemos que a nivel global necesitamos una inversión mucho más grande, y esto es sector privado, sector público, esto es colaboración del tercer sector, entre todos para fortalecer la gestión que necesitamos pues para realmente hacer frente a este problema. Esto por supuesto se traslada a Colombia, Angie, con tu pregunta, y es que sin duda necesitamos hacer grandes inversiones en ciencia, en tecnología, en fortalecimiento, en transformación de prácticas, en todos los sectores, no solamente en el sector agro, pues para poder llegar a estas metas que nos propusimos en Colombia. Bueno, ya vamos a hablar entonces de aquellos productores que de pronto les interesa esto, que dicen yo tengo un proyecto que quizás pueda entrar en ese financiamiento, pero esto lo haremos después de un corte de comerciales. Y regresamos con esto que se llama Al Día con el Agro, hoy hablando del cambio climático y justamente de este financiamiento que usted puede tener, por ejemplo, en un proyecto de cultura y de ganadería regenerativa, un proyecto justamente de agricultura que le apueste a la sostenibilidad y al medio ambiente. Pues vamos a hablar de eso, Margarita. Queremos que tú nos expliques cómo pueden hacer nuestros productores que a esta hora nos ven para acceder a este proyecto. Sí, muchas gracias. Pues digamos que uno de los primeros requisitos es estar dentro de uno de los sectores que más emisiones genera. Entonces estamos apuntándole a proyectos que estén en los sectores de AFOLO, de energía o de transporte. Lo siguiente es que abrimos convocatoria para estos proyectos en febrero y la convocatoria va a estar abierta hasta el 24 de abril, entonces todavía les quedan algunas semanas para poderse presentar. Hay tiempito. Hay tiempito. Es importante, pues, por supuesto, empezar cuanto antes porque hay una información que debe ser, digamos, diligenciada con respecto al proyecto, el alcance, los beneficios que genera y demás. El proceso, ¿cómo funciona? Nosotros recibimos estas aplicaciones de los proponentes de proyectos y hacemos una evaluación de cada uno aplicando unos criterios que han sido validados no solamente desde Colombia, sino a nivel internacional, desde lo que es relevante para un inversionista, para un donante o para una entidad financiera al momento de evaluar un proyecto. Esos proyectos se analizan con base en esos criterios y se hace una selección de una cantidad determinada de proyectos. El año pasado recibimos 85, 87 proyectos y después del filtro quedaron 7 proyectos muy interesantes que participaron en todo un proceso de fortalecimiento y mentorías. Y el proceso se cierra con un evento de 3 días en donde estos proponentes de proyectos tienen la posibilidad de mostrar su proyecto, hablar de su proyecto, construir un discurso muy, digamos, interesante y llamativo acerca de su proyecto y, pues, por supuesto, interactuar con algunos actores interesantes de estos sectores financieros. Sí, hablemos de esos resultados, por ejemplo, que tuvieron el año pasado, de esos 7 proyectos. ¿Cuáles, por ejemplo, podemos resaltar en todo el tema que nos interesa hoy, que es el agro? Sí, por ejemplo, teníamos un proyecto de agricultura regenerativa muy interesante y en general no solamente este, sino los otros proyectos creo que entraron
con muchas expectativas y con algunas brechas que necesitaban cerrar, y pues fue maravilloso también ver el proceso de ese cierre de brechas, fue muy positivo. Este proyecto fue muy interesante y pudo en conjunto con los otros 6 participar en este evento de 3 días que les cuento. Estuvo el director nacional de planeación, estuvo la viceministra de Ambiente, se transmitió por redes sociales y al final de esos 7 proyectos, 2 estuvieron en una feria en Nueva York de Objetivos de Desarrollo Sostenible y 1 estuvo en el evento global del CFA en Londres. Entonces, pues es una ventana de oportunidad muy interesante. Es importante pues decirle a nuestra audiencia que estos proyectos pues no son ideas, deben ser ya proyectos que estén avanzando. Deben ser proyectos que tengan claro el caso de negocio, es decir, de dónde van a obtener los ingresos, que tengan claro el caso climático y de beneficios sociales. Por supuesto, todo eso se va a fortalecer en el proceso, pero es muy importante que esté identificado y claro, así como los riesgos, por ejemplo, a los que se enfrentan los proyectos y las medidas de mitigación. Bueno, algo que hay que resaltar también de la aceleradora de financiamiento es justamente lo que tú nos decías al principio. Están ahorita actualmente en 10 países, pero son muchísimos más en el mundo, porque Colombia es uno de los que ustedes escogen. Sí, yo creo que el gobierno de Reino Unido tiene un compromiso muy importante con contribuir pues, a esta lucha contra el cambio climático, y en ese sentido los países que ha seleccionado o con los que ha empezado en este programa también son países que tienen una vulnerabilidad importante y pues como condiciones sociales que ameritan este tipo de trabajo y de programas de fortalecimiento. Entonces pienso que esa es la razón principal y pues ha sido muy positivo tener el apoyo del gobierno de Reino Unido en todo este proceso hasta el momento. Sí, profundicemos un poco más en eso, o sea, ¿qué gana el gobierno de Reino Unido pues contribuyendo en el cambio climático o en todo el tema sostenible de Colombia? Sí, yo creo que hay una perspectiva de potencial que tienen los proyectos en el país. Y también una conciencia en cuanto a que el cambio climático es un problema global y no es un problema local. Es decir, la inversión que hace el Reino Unido en este programa, que básicamente es el trabajo de nosotros, PwC y E3, en todo el proceso de fortalecimiento de estos proyectos, responde pues, a una necesidad de apoyar a nivel global, donde se necesita, con la conciencia de que para reducir el cambio climático pues no hay que invertir la plata en tu casa o en tu país, o sea, donde la pongas, que donde sea que se necesite, pues va a generar impactos positivos. Entonces creo que es con esa conciencia que se hace. Bueno, es interesante entonces conocer cómo, por ejemplo, desde otros gobiernos también están fijando su mirada en Colombia frente a esto. Y tú nos decías, pues pese a que Colombia pronto no es uno de los mayores emisores, sí tenemos nosotros algo y es que somos de los más vulnerables. ¿A qué se debe esa vulnerabilidad? Sí, yo creo que hay muchos factores. Uno de ellos son las inversiones que nosotros hemos hecho hasta ahora, por ejemplo, en infraestructura, ¿sí? Nuestras vías de acceso, nuestros aeropuertos, como toda nuestra infraestructura de transporte en el país, se ve constantemente interrumpida y bloqueada por este tipo de situaciones de clima extremo, ¿cierto? Se derrumbó una montaña, bloqueó una carretera y entonces hay un trancón gigante y nos demoramos 20 horas en llegar de un punto al otro. Entonces ese tipo de cosas se ven exacerbadas en la medida en que nuestra infraestructura requiere ser fortalecida. O sea, desde la infraestructura parte también una gran... Hay un reto, hay un reto, claro. Hay otro punto a analizar y es pues, la situación social en nuestro país. Y es que pues, en la medida en que un país tenga más personas que están debajo del nivel de pobreza o con necesidades básicas insatisfechas, cualquier cambio, llovió más, hizo mayor sequía, ahorita todos que estos está cambios, el fenómeno del niño, exactamente, todo esto hace que estas personas que tienen una menor capacidad económica para responder, pues se vean mucho más afectadas, y pues claramente en el país vemos que esa es una realidad tristemente. Y creo que también nuestra dependencia, por ejemplo, de la agricultura, aunque si bien tenemos otros sectores en la economía que generan ingresos, pues no hay que ignorar que claramente la agricultura es un sector muy importante en nuestro país y pues eso hace que todos estos factores climáticos sean fundamentales y claves, y entenderlos y prepararnos para ello pues va a permitirle a las personas estar listas, tomar acciones y pues no ver como sacrificado o empeorado su ingreso
por cuenta de estas situaciones climáticas. Entonces es una mezcla de varias cosas. Sí, podemos hablar es de un mundo lleno de cosas que hay detrás entonces de lo que está sucediendo en los fenómenos climáticos también de Colombia. Por ejemplo, hace poco veíamos cómo Colombia registró uno de los mayores índices de lluvias en el mundo y nuestros productores enviaban denuncias muy preocupados y decían, se está perdiendo mi cosecha, se está perdiendo mi ganado, no sé qué hacer. Y definitivamente ver estas imágenes era muy triste. ¿Cómo crear conciencia a partir de esto y mostrarle a la gente que el clima y que esos fenómenos que estamos viendo cada vez más fuertes también dependen de esto? Sí, yo creo que es la pregunta clave y tal vez es la más difícil de abordar en el cambio climático porque es un problema invisible que nos ataca a todos y en el que ninguno tiene una gran oportunidad de hacer un cambio. Depende de lo que todos podamos hacer para contribuir. Yo creo que sin duda cada persona pone su grano de arena en diferentes acciones que tiene. En las empresas, por ejemplo, tienen iniciativas de desconectar los electrodomésticos porque generan exceso de luz, la conversión de los carros. Hace poco fue la hora del planeta. Exactamente, la hora del planeta, la conversión de carros de gasolina a gas o de gas eléctricos. Yo creo que hay muchas cosas que nosotros en nuestro día a día podemos hacer para ayudar, caminar menos, tomar transporte público, consumir menos, porque también un grave problema del cambio climático es el exceso de consumo y el exceso de producción. Y uno de los factores causantes justamente son los desperdicios, ¿no? Por supuesto, por supuesto. Entonces, como que cada persona sea consciente de que con las decisiones que toma todos los días tiene la facultad de favorecer o empeorar el problema, es clave. Pero pues sin duda también hay un rol muy importante del sector privado, del sector público, de las ONGs, de donantes, de generar como estas dinámicas y estos flujos de capital para que lleguen los recursos a donde se necesitan y podamos desarrollar estos proyectos que tienen un impacto tan positivo en el ambiente. Algo que también resalta dentro de lo que ustedes están llevando a cabo y que también nos hizo decir, bueno, vamos a abrir este espacio para hablar de esto, es el tema del DNP, lo que se está justamente llevando a cabo en el Plan Nacional de Desarrollo. Si quisiéramos saber cómo es que ustedes están articulando todo eso y qué se debe tener en cuenta entonces en el gobierno 2023 para enfrentar el cambio climático. Sí, yo pues creo que no es una respuesta simple y no hay como una receta o una solución sencilla. Yo creo que hay una articulación que se está buscando y es necesario continuar buscando entre las diferentes carteras del gobierno. Porque sin duda las políticas públicas necesitan ser coherentes entre ellas, ¿sí? Que si la una persigue un fin, la otra esté persiguiendo el mismo, y eso no es tan fácil en ningún gobierno, pues en el mundo en realidad. Lo vemos con muchos ejemplos en todos los países, independientemente del sistema de gobierno que tengan. Creo que ese es un factor clave. Yo creo que otro factor muy importante es hacer lo posible, digamos, no necesariamente desde el DNP, sino desde el gobierno nacional y todos los actores por frenar la deforestación, porque sabemos que es un factor que contribuye mucho con las emisiones en el país. Y además que ahorita es clave, por ejemplo, para ciertas exportaciones de algunos productos también. Claro, y por supuesto, pues mejorar en lo que se pueda, pues las prácticas y la tecnología que hay disponible para mejorar esas prácticas en el sector agro, por ejemplo. Entonces, claro, hay mucho por hacer, el reto es grandísimo. Lo que hay es trabajo. Lo que hay es trabajo, pero bueno, pues para eso estamos todos, para poder poner nuestro granito de arena y contribuir en lo que podamos. Es muy cierto, pues de verdad que hemos hablado acá de todo y eso es muy interesante también lo que ustedes están desarrollando y por supuesto pues la invitación queda también para aquellos televidentes para que si les interesa esto, que si usted dice, hombre, yo tengo un proyecto que vale la pena porque estamos apostándole a la sostenibilidad, al cambio climático a través de agricultura, de ganadería regenerativa, pues también usted busque más información, ¿cierto? Se informe sobre este tipo de proyectos que definitivamente lo pueden llevar no solo a una ventana grande, sino lo más importante, aportar para su planeta y, ¿por qué no?, para su vida. Pues muchísimas gracias, Margarita, por este espacio. Gracias, y pues decirle a nuestra audiencia que recuerden buscar la aceleradora en Google, Aceleradora de Financiamiento Climático Colombia, PwC, es un esfuerzo de PwC y E3, y pues bueno, estamos en contacto y esperemos recibir sus proyectos.